Bienvenidos al canal de estructuras de Sergio. Hoy me gustaría compartir con todos vosotros las razones técnicas y las lecciones aprendidas que se pudieron obtener tras el colapso del Colegio de los Sagrados Corazones allá por las Navidades del 2007. La información que hay contenida en este pequeño post o en este vídeo se la tengo que agradecer al gran Pepe Blanco, que era el arquitecto responsable de edificación en los servicios técnicos de fomento de construcciones y contratas. Este colapso, desde luego, es un auténtico cuento de Navidad. El colapso se produjo durante las vacaciones de Navidades, como hemos indicado. Si dicho fracaso estructural se hubiera producido un día lectivo, el drama hubiera sido grandísimo y hubiera acarreado la muerte de muchos niños. Es por ello importante nunca perder perspectiva lo que tenemos entre manos y que cuando hacemos estructuras depende la seguridad y la vida de todas las personas que están dentro de ellas. El suceso está bien documentado en la prensa del momento. Esta es una de las fotos obtenida por uno de los periódicos al día siguiente de producirse el colapso. Como podéis ver, el forjado de cubierta se desploma sobre los niveles inferiores, arrastrando y afectando, de acuerdo a las investigaciones, hasta otros 2 niveles más de forjados constituidos por viguetas, un sistema de viguetas, de forjado unidireccional de viguetas y bovedillas. Que llamamos la atención ya a 2 fenómenos. Uno de ellos es la canasta que aparece y que se vislumbra entre los elementos estructurales que todavía permanecen en pie. Y también esa valla que tenemos en la parte superior de la cubierta, que parece que intenta evitar la caída de objetos a la calle. Otro aspecto en el que quiero que prestéis atención es en la tipología estructural del último nivel de la estructura. Como veis, disponemos de una viga prefabricada doble T, sobre el que apoya el forjado unidireccional que constituye el nivel de cubierta. Si os dais cuenta, la viga prefabricada es una viga isostática de vano único que apoya sobre unas columnas unas columnas de hormigón armado ejecutadas in situ, ¿vale? Fijaos un poquito, dentro de lo que nos permite el detalle de la foto, el escaso apoyo que dichas vigas tienen sobre los soportes verticales. La foto fue tomada una vez que se decidió la demolición del inmueble, ya que se entendía inseguro a la vista del colapso que se había producido. Para entender las causas del colapso es necesario poner en contexto cuál era la situación del colegio en aquel momento. Por necesidades operativas, el colegio decidió la ejecución de unos parkings que pretendía explotar en la actual o en aquel momento actual situación del patio. El colegio, evidentemente, que necesita dar recreo a sus alumnos, no puede disponer de esta superficie y decide cambiar de ubicación el patio hacia las cubiertas del edificio situado paralelo a la calle Paraguay. Y como se muestra en la figura, aquí tenéis una representación en planta de cómo se desarrolla el complejo educativo. Tal y como hemos indicado, es aquí, en este cuadro verde, donde se desarrollan las obras de movimiento de tierras, contención de tierras y ejecución de estructura metálica para la construcción de un parking subterráneo, en lo que era anteriormente el patio del colegio. Al tener la superficie ocupada por las obras, se decide mover o habilitar la cubierta del edificio construido en 1981 para tener esa zona de recreo para los chavales. También, y además por la afición que tiene el propio colegio al baloncesto, se instalan una serie de canchas de baloncesto donde se puede seguir haciendo la liga escolar a la que el colegio pertenece. Llama la atención, y fue una importante polémica, es que el máximo organismo del Ayuntamiento de Madrid, Gerencia de Urbanismo, se encontraba justo enfrente del edificio que al final colapsó y por lo tanto fue demolido. El edificio terminado de construir en el año 1981, indicado aquí en color rojo.
Modificar la cubierta plana no transitable del edificio indicado en rojo, es decir, el ala del edificio terminado en 1971 para albergar de forma temporal y provisional el patio del colegio, resulta una decisión y una toma de decisión, desde mi punto de vista, muy errónea, y que está detrás y es parte y está detrás de una de las razones que causan el colapso del edificio. Se puede llegar a pensar que, evidentemente, una superficie que no está en uso, como es la cubierta de un edificio, puede albergar de forma temporal el patio de un colegio. Eso, como veremos y las razones que aportaremos después, no es del todo adecuado. En este caso, además, la situación no acabó solo con cambiar el uso de una cubierta que fue definida en el proyecto original como no transitable, sino que además se incrementaron sustancialmente las cargas permanentes sobre la cubierta. ¿Por qué? Ya que se intentó aportar un pavimento más acorde con el uso en el que iba a tener esa cubierta. Es decir, se iba a poner un pavimento correspondiente a un patio de colegio o incluso a una pista de baloncesto. Es decir, hubo un incremento claro de las cargas permanentes sobre la cubierta existente. El empleo de la normativa también nos puede ayudar a entender qué implica un cambio de uso en un determinado forjado. Si pensamos, por ejemplo, en el Código Técnico de la Edificación y las tablas que aportan los valores característicos de sobrecarga de uso para diferentes edificaciones, si nos fijamos en el apartado G, nosotros sabemos que el edificio terminado en 1981 estaba considerado con una cubierta transitable solo para mantenimiento. De acuerdo a la normativa actualmente en vigor, la sobrecarga para mantenimiento a estos forjados planos o cubierta no transitable es especificada con un valor de sobrecarga de 1 kN metro cuadrado. Por lo contrario, si nosotros tenemos un edificio público en el que la estructura va a estar sujeto al libre movimiento de las personas, tales como pueden ser salas de exposición en museos, patios y edificios de carácter administrativo, y por qué no incluso zonas destinadas a gimnasio, como marcan las subcategorías C3 y C4, la normativa actual nos obliga a calcular el edificio con un valor de 5 kilopascales. Es decir, hemos incrementado la sobrecarga teórica en 5 veces la que fue proyectada. Sí, sé lo que me vais a decir. Estos son valores teóricos y seguramente en la realidad nunca pudieron llegarse a cabo, ¿no? A llevarse a producir o a tensionar la estructura con estos valores de sobrecarga. Pero yo también hago la siguiente reflexión. Creo que también los valores de sobrecarga elevados, evidentemente porque hay presencias de personas, ¿no?, también atienden a otros efectos, ¿no?, de forma indirecta, como intentar generar una estructura robusta en la que se intente evitar que sea susceptible a vibraciones, o fenómenos un poco de otra índole, ¿no? Y sobre todo yo creo que dar importancia a aquella estructura en la que hay una gran acumulación de personas, ¿no? O sea, que al final lo que queremos es potenciar o dimensionar la estructura para que sea lo más segura posible. Realizar un balance de cargas frente al estado existente y el nuevo estado generado por haber cambiado el uso de la cubierta no transitable a un patio de colegio resulta de gran interés. Así, por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no?, en este cuadro en verde, podemos establecer cuáles fueron las cargas con las que la cubierta fue originalmente proyectada. Podemos pensar en un peso propio del forjado unidireccional de 300 kilopascales, de 3 kilopascales, unas cargas permanentes, una cubrición en torno a 2.5 kN partido por metro cuadrado, y una sobrecarga de uso de mantenimiento, valor característico desde hace siempre muchos años, de un valor de 1 kilopascal. La suma de estas tasaciones nos da por metro cuadrado 6,5 kilopascales. Si pensamos que teóricamente no se tiene el dato estricto, pero que incorporar un nuevo pavimento para hacer las veces de patio y seguramente nivelar la cubierta, porque tendría esos paños para hacer el desagüe o los paños para recogida de aguas de lluvia, implicaría un incremento en las cargas permanentes del pavimento de valor 1,5. Aquí está reflejado. Y de acuerdo, como hemos visto, al código técnico,
Podíamos hacer, sí, deberíamos tener en cuenta que la sobrecarga de uso para este tipo de superficie con tránsito público podía ser 500. Como ya tenemos 1 kilopascal de mantenimiento, solo le añadiremos 400. Si hacemos la comparación, vemos que la situación de proyecto original seguramente estaba calculada con unas acciones sin mayoración próximas a los 650 kilos por metro cuadrado. El incremento de cargas debido y también teórico por el valor de sobrecarga de uso de haber cambiado la función de la cubierta a un patio implica un incremento de 550 kilos por metro cuadrado. La suma de estos dos valores, el existente más el nuevo adicional, nos da un valor próximo a las 1200 kilos por metro cuadrado, es decir, 12 kilopascales. La relación es totalmente explicativa. Hemos incrementado el peso del forjado en 1,85 veces el peso original con el que fue proyectado. Desde luego, esto pone en tela de juicio la decisión tomada y desde luego incrementa sustancialmente las solicitaciones de la estructura existente en el último nivel de forjado del edificio. Las inspecciones realizadas al edificio colapsado pusieron de manifiesto que la estructura tenía una serie de vicios ocultos o patologías existentes previas seguramente al incremento de cargas provocado por trasladar el patio a la cubierta del edificio. Esto se puede ver en las siguientes fisuras, ¿no?, que os voy a marcar. Aquí, fijaos, en verde, voy a marcar esta fisura, ¿vale?, antigua, que detecta o que denota un fallo por cortante por falta de anclaje en la armadura de positivos. Esa fisura, la voy a pintar en otro color un poquito más tenue, tiene cierta continuidad con esta cara, ¿vale?, con esta cara del pilar sobre la que apoya esa viga prefabricada de doble T de gran luz que cubre el salón de actos. Otro aspecto que quiero llamaros la atención es, fijaos, aquí tenemos, bueno, no sé si se aprecia, un pequeño neopreno, ¿verdad?, de color negro, que tiene toda la pinta de estar muy pegado al borde y que es de dimensiones muy estrechitas, mucho más pequeñas que el propio ancho de la viga. Seguramente este desprendimiento más explosivo del recubrimiento de la cara interior del pilar se haya manifestado debido posiblemente a la rotura, ¿no?, o al colapso de las zonas cercanas. Pero es muy posible que esta fisura ya estuviera de alguna forma patente en el edificio o en los apoyos de las vigas. Os voy a pintar aquí, con color negro, cómo era dicho apoyo. El pilar de la estructura era un pilar hecho in situ, ¿vale?, un pilar de hormigón, que tenía este pequeño como tape que continuaba hacia la cubierta y como unos en torno a 12 centímetros como de pequeño retallo para el apoyo de la viga prefabricada doblete, ¿vale? Es cierto que pude ver las cabezas de los pilares, los pilares que estaban acopiados allí antes de la demolición, y también es cierto, y es riguroso contarlo, que el alma disponía de un pequeño casquillo o ángulo, ángulo. El alma pues estaba fijada a este peto, a esta porción de pilar en bayoneta, mediante un angular que seguramente tendrá aquí un sistema de flejes, bueno, pues para embeber un cierto anclaje en el interior de esa porción de hormigón, ¿no?, ¿vale? O sea que si nosotros somos consecuentes y vemos un poco la situación, empezamos a identificar cuáles han sido las posibles causas del colapso de estas vigas prefabricadas del forjado de cubierta.
Lo que ha ocurrido en el colegio es un fenómeno de sobra conocido, ¿no? Y que tienes un montón de ejemplos que los puedes encontrar en la biografía, ¿no? La bibliografía. Seguramente hay muchos más colapsos y, bueno, patologías estructurales debido a este tipo de encuentro, ¿no? Elementos prefabricados sobre ménsulas cortas o sobre apoyos con pequeñas dimensiones. He cogido esta figura, que es una figura que he tomado y un artículo escrito por el doctor ingeniero Ramón Álvarez Cabal, que fue profesor mío también en la Escuela de Industriales, y que desarrolla su labor profesional en Intemac, que es una de las instituciones que yo creo que tienen más recorrido y más experiencia en un montón de sucesos y de patologías de toda índole, ¿no? En esta propia figura veis un poco lo que ocurre, ¿no? Al final tenemos una carga, pintaré aquí en azul, tenemos una carga aplicada sobre una porción de la ménsula, que no está armada, ¿vale? Es decir, estamos llevando todo el cortante y también parte del rozamiento que evidentemente se tiene que generar en el apoyo, bien por el propio giro que podamos tener o incluso por cambios de temperatura en la pieza de grandes dimensiones. La aplicación de esas cargas se está produciendo en una zona que no está armada, ¿vale? Este fenómeno al final termina generando una cuña, una rotura, una rotura en esa cuña de hormigón y se reconoce y se conoce esa acción como desportillado, ¿no? Si esto se produce, al final el apoyo, esa cuña tiende a descender hacia este punto y la viga totalmente puede quedar sin apoyo y escurrirse hacia abajo, ¿no? Si veis un poco la situación, en nuestro caso, y pinto un poco en rojo, al final tenemos ese tape, en rojo, tenemos ese tape al final de la viga, ¿vale? Y tenemos una dimensión muy cortita del pilar, ¿vale? Una dimensión muy cortita del pilar, ¿vale? Al final, estas dimensiones que hablábamos que estaban comprendidas entre 0,12 y 0,10 metros, son longitud insuficiente y seguramente ha generado la rotura del pilar en su esquina superior y ha provocado que la viga haya caído. La otra cara de la moneda del fenómeno es la falta de anclaje de la armadura inferior cuando ésta llega al apoyo del elemento prefabricado, ¿no? El elemento prefabricado o la viga que simplemente hacemos un apoyo directo. Como veis en la figura, me he tomado la licencia de copiar la figura del libro de Leonhardt en su tomo 3, donde nos obliga, como estamos indicando en esta situación, a que la armadura de positivos en la entrega tenga una cierta longitud de anclaje, ¿no? Y esta tiene que estar medida, supuestamente, desde 1/3, ¿vale?, de la distancia del comienzo del apoyo, ¿vale? Entonces, Leonhardt ya pone de manifiesto que es necesario tener correctamente anclada la armadura a partir de una determinada distancia en el interior del apoyo, ¿no? Al final es el problema que todos conocemos como decalaje. Es decir, si es cierto que el momento flector en ese punto es cero, pero el propio cortante y la inclinación de la biela, ¿vale?, y la posición de la reacción obliga que exista todavía o que la armadura inferior genere un porcentaje, un valor de tracción, ¿vale? Tracción, ¿no? De tracción, ¿no? Que está, bueno, pues idealizado con esos 45 grados, ¿no? Y al final es el fenómeno de decalaje. Pero en cualquier caso, si nosotros esta armadura tiene que tener una tracción, la armadura tiene que desarrollar una cierta longitud, como dicen los americanos, de anclaje, de development, ¿vale? Longitud de anclaje, a partir de donde consideremos que se equilibra la fuerza de la biela y la reacción vertical. Manifestaros, ¿no?, si os disteis cuenta, que teníamos, y lo pinto de otro color, suelen ser fenómenos, tanto el de la falta de entrega en la viga
y el caer o, digamos, transferir carga sobre hormigón no armado, y también suele ser recurrente que tienes el fenómeno de falta de longitud de anclaje. Por eso, si os dais cuenta, y pinto un poco en azul, aparecía esa fisura en la foto que hemos visto hace unos minutos, esa fisura que a lo mejor también denota un fallo por anclaje de la armadura inferior en el apoyo. Lección aprendida número 1. Antes de hacer cualquier tipo de intervención o puedes tener que cambiar el uso de una determinada estructura, tanto total como parcial, evalúa las cargas que vas a introducir y mira el margen de seguridad remanente que la estructura te puede aportar. En este caso, pensar que una estructura tiene una capacidad adicional de casi 2 veces las cargas con las que fue proyectada resulta difícil de creer. No hay que obviar en ningún caso que la estructura tenga que ser reforzada antes de aplicar nuevas cargas adicionales en cualquier tipo de construcción. Lección número 2. Antes de hacer cualquier tipo de actuación en una estructura existente, es muy importante hacer una inspección detallada de la misma, prestando especial atención normalmente a los apoyos. Si eres una persona que no estás acostumbrada a salir a campo o que tienes menos experiencia en el mundo de la obra, acompáñate de técnicos que estén más acostumbrados y que sean más familiares. Tal vez no sepan las causas de los problemas, pero desde luego prestarán atención y pondrán los ojos en aquellas situaciones que les choquen o que crean que sean gravosas. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que el contenido del mismo os haya gustado tanto como a mí realizarlo. No os olvidéis suscribiros e intentad compartir este post y el contenido en LinkedIn con vuestros contactos y con vuestra gente más querida. No quería tampoco despedirme sin agradeceros el grandísimo apoyo que habitualmente recibo en esta plataforma como en la red social LinkedIn. Como siempre digo, ese apoyo me insufla un montón de energía para poder seguir generando contenido en el campo de las estructuras en la construcción desde un punto de vista totalmente altruista y con humildad y el mejor rigor que uno puede aportar. Sin más, os deseo una feliz salida del año y que el año nuevo os traiga todo aquello que deseáis. Un abrazo muy fuerte, nos vemos muy pronto.